la patología más frecuente de consulta es la hipertensión arterial. El paciente no viene por hipertensión. La hipertensión es un factor de riesgo mayor para todo evento cardiovascular. Fíjense la prevalencia: 30% de la población de Estados Unidos es hipertensa. En nuestro país no estamos lejos. El promedio fue de 22%, pero a nivel, digamos, urbano, pero en las zonas, en los otros departamentos, 24%. Es decir, de los 30 millones de urbanos, 7,5 millones de personas son hipertensas. 7 millones. La incidencia nueva es 4.2 por cada 100 personas cada año. Entonces, la hipertensión es una enfermedad cuyo principal factor es un principal factor de riesgo para un evento cardiovascular. Ya saben que los eventos cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en todo el mundo. Tanto la presión sistólica como la diastólica muestran una relación contigua con ictus, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y enfermedad arterial. Fisiológicamente tenemos que acordarnos de algunos conceptos que ya ustedes saben. Y hay receptores, tanto aórticos como caróticos, que van a actuar cuando, por ejemplo, aumenta la presión, se inhibe el centro vasoconstrictor y estimulan el centro vagal para producir taquicardia, vasodilatación y descenso de la presión. Esto es fisiológico. También estos receptores son muy sensibles a la hipoxemia. Cuando hay hipoxemia se produce elevación de la presión arterial porque se eleva la actividad simpática. Asimismo, interviene el interleucina y aldosterona en mantener el equilibrio de la presión, el cual es un sistema relacionado con el control de la volemia y la secreción de vasopresina. Y además, en estos tres factores están a nivel endotelial, la vasoconstricción o vasodilatación que regula la presión, el sistema nervioso simpático, el sistema simpático del aldosterona. Todos estos van a contribuir a que la presión o la homeostasis de la presión, la resistencia y el gasto cardíaco son dos determinantes muy importantes de la hipertensión. Entonces, ¿qué hace que suba la presión? En realidad, la fisiopatología de la hipertensión es muy compleja y muy heterogénea. Son muchísimos factores los que intervienen en la regulación de la presión. Pero se piensa que es una disfunción o un desequilibrio. Es una disfunción endotelial que conduce a un desequilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras y proinflamatorias como son la endotelina y la angiotensina 2 respecto a aquellas vasodilatadoras con efecto antiinflamatorio como son el óxido nítrico y las prostaglandinas. Entonces, no obstante, al inicio es un cambio solo funcional, pero después este cambio se perpetúa produciéndose alteraciones estructurales de la pared vascular, con rigidez de las arterias, hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia y rarefación del vaso pequeño con pérdida de la densidad. Por lo tanto, hay muchísimos factores que van a hacer que varíe su presión. Como les había dicho, la hipertensión es producto del gasto cardíaco de la resistencia vascular. Cuando uno de ellos aumenta la presión. Por ejemplo, la ingesta excesiva de sodio aumenta el volumen de líquido, aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Otra causa: descenso del número de neuronas con el problema renales hacen que se retenga el sodio, que no existe un mecanismo, o desciende el nivel de presión. Puede producir vasoconstricción, aumento de la precarga y aumento del gasto cardíaco. El estrés genera hiperactividad nerviosa, va a haber aumento de la contractibilidad, aumento del gasto cardíaco y hipertrofia. El exceso de renina y angiotensina va a producir constricción funcional de las arteriolas, aumenta la resistencia periférica, aumenta la presión. Alteraciones genéticas como alteraciones en las membranas
hacen constricción funcional, hipertrofia estructural, funcionalidad, aumenta la resistencia periférica y consecuentemente hipertensión. Así mismo la obesidad genera hiperinsulinemia, hipertrofia estructural, factores de riesgo que no tienen igual causa hipertrofia, incluyendo aumento de la resistencia periférica de hipertensión. Pues por eso se dice que tiene una fisiopatología muy diversa y pocas veces completa. En realidad no se sabe exactamente por qué unos hacen hipertensión y por qué otros no, pero son muchísimos factores los que van a hacer que aumente la presión. La hipertensión en el 90% de los casos es de etiología esencial, denominada primaria o idiopática, que significa que no conocemos la causa. Aparece entre los 30 y los 50 años y en su patogénesis incluye muchos factores, como les había dicho, entre ellos el factor genético, la herencia poligénica y ambiental. La primera herencia que recibimos de los padres antes de las herencias de los guerreros, lo primero que nos heredan es la hipertensión. Dentro de los factores ambientales se destaca el consumo elevado de sal en la dieta, un nivel elevado de consumo de alcohol, dieta baja, que tiene bajo contenido de frutas, vegetales y ácidos grasos poliinsaturados, la obesidad, el estrés y el sedentarismo. Asimismo, existen factores que se asocian a una mayor repercusión orgánica de la hipertensión, como es el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, el sexo masculino, la raza afroamericana y la aparición de jóvenes. Los niveles de renina plasmática normalmente están normales cuando es hipertensión excesiva. El otro 10% de hipertensión es la hipertensión secundaria. Es más frecuente cuando aparece antes de los 30 años o después de los 50. Suele ir acompañada de signos y síntomas sistémicos. La causa más frecuente de hipertensión secundaria es la renal, de causa renal. Y debe sospecharse en todo paciente que digamos que es hipertenso y está muy controlado y comienza a elevar las presiones pese a la medicación. ¿Cuándo consideramos cuáles son los valores normales de presión arterial? Lo normal u óptimo es menos de 120 y menos de 80. Es decir, la presión normal es 170, 175, 160, 110, 160. Eso es lo normal, eso es lo ideal. Es menos de 120 y 80. Valores entre 120 y 130 es histórico. Entre 80 y 89 la diastólica se consideran valores de prehipertensión según la escuela americana. La hipertensión de grado 1, decimos que hay hipertensión de grado 1 cuando está entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 90. Grado 2 entre 160 y 179 y entre 100 y 120. Grado 3 cuando la presión es igual a mayor a 180 o mayor la diastólica a 110. También hay otra, otra clasificación, la hipertensión sistólica aislada, especialmente esta del anciano. No les llame la atención que el anciano solo tiene hipertensión sistólica por encima de 140 y la diastólica menos de 90. Si ustedes toman la presión de una persona de 80 años, va a tener, 150, 60. Eso es normal, la diastólica baja del anciano, no es que está hipotenso de la diastólica, no está bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer un diagnóstico adecuado se requiere 2 tomas en forma ambulatoria en el paciente de la misma consulta, y obviamente el paciente sentado en reposo por lo menos 5 minutos y con el recinto elevado para poder tomar la presión. ¿Listo? Otras formas de medir la presión ahora son muy populares. La automedida ambulatoria, el paciente hace con su dispositivo electrónico. La idea es decirle que se tome la presión en el mismo brazo. Es lo único que tiene que decir, porque se supone que la presión nunca es la misma. Siempre varía en la mañana, en la tarde y en la noche. Por tanto, varía dentro de la normalidad. Eso es normal. Por eso se le toma en un solo brazo para poder tener una medida. Eso para decir al paciente que se tome por unos 7 días de control que trae los controles.
También nosotros los cardiólogos ponemos un mapel, que es un aparatito que se coloca 24 horas al paciente y se gradúa a que tome la presión cada media hora del día y cada hora de la noche. Y esto nos va a permitir primero hacer diagnóstico de hipertensión. Si hay hipertensión de bata blanca o realmente hay hipertensión, va a permitir monitorizar el trabajo, el tratamiento de los que ya son hipertensos y descartar alguna causa secundaria. ¿Ya? Entonces esas son las formas de tomar la presión. ¿Cuál es la hipertensión de bata blanca? Que viene a la consulta del paciente y se le sube la presión. De ver al médico, de ver que se y va a su casa y dice, pero doctor, en mi casa la presión estaba normal. Me la he tomado ayer, antes de ayer y estaba normal. Vengo acá y ya está. Regresa a su casa y no está normal. Entonces eso ya es hipertensión de bata blanca. Entonces para descartar eso se hace un papel. Entonces ya les había dicho que hipertensión es por encima de 140 la sistólica y mayor de 90 para la diastólica. ¿Cuáles son las otras causas? ¿Cuáles son las causas secundarias de hipertensión? Les había dicho que la principal es de causa renal. Dentro de las de causa renal hay dos, la renal parenquimatosa, cuando pues se lesiona el parénquima renal, ¿ya? Y la renovascular, cuando hay estenosis de la arteria renal. Otras causas secundarias son las endocrinopatias. ¿Cuáles? Hiperaldosteronismo primario, feocromosoma, síndrome de Cushing e hipertiroidismo. Otras patologías como apnea del sueño para condicionar hipertensión. Algunos fármacos como los anticonceptivos, uso de aires, corticoides, alcohol, simpáticos miméticos, caprolinos y ciclosporina. Coartación de los defectos congénitos. Y la coartación es cuando hay estenosis de la arteria aórtica, ya sea a nivel torácico o a nivel abdominal. Hipertensión gestacional es otra causa secundaria de hipertensión, o con las gestantes. Toda hipertensión que se dé por encima de las 20 semanas, eso es hipertensión gestacional o hipertensión del embarazo. Esa también es una causa secundaria. ¿Por qué? Porque se saca la placenta y se acaba la hipertensión. Entonces, cuando está la paciente con preeclampsia, tenemos que saber dar y tratar la presión para que no se complique. ¿Sí? Tenemos pues metoprolol, orfidem, ¿sí? Metidopa, beta bloqueadores y calcio antagonistas. Y eso les van a preguntar siempre cuando vayan a hacer su segunda para que está con hipertensión. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué medicamentos? Nunca se da inhibidores de inhibidores de oxígeno. Sí. Ya están indicados, tanto en el embarazo como en la lactancia. Entonces tenemos que saber conocer las causas secundarias de hipertensión. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de tratar la presión? ¿Por qué la tratamos? A propósito, no hemos visto cuáles son los síntomas y síntomas. De 100 pacientes que están con presión alta, solo 5 van a tener dolor de cabeza, en adecuaciones, surgido de oídos, sensación de calor en el rostro, escotomas y en ocasiones malos. 5. 95% no tienen ninguna molestia. Por lo tanto, la hipertensión es una enfermedad asintomática, no tiene manifestación. ¿Ya? No esperen cuando el estómago no le duele la cabeza, porque es asintomático. No esperen que presenten síntomas. La hipertensión es un hallazgo. Por eso, en toda consulta médica, así vaya porque le duele el pie, debe tomarse presión. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es controlar la presión para evitar las complicaciones crónicas, es decir, controlar los otros factores de riesgo cardiovascular que pueda tener el paciente y también hacer, digamos, un diagnóstico diferencial de que realmente sea primaria y no secundaria. ¿Cuáles son las medidas higiénico-biométricas que debemos tener en cuenta que tienen mucho valor? Como ya habíamos visto la fisiopatología, pues tenemos que restringir la sal, el consumo moderado de alcohol, incentivar el consumo de una dieta rica en vegetales, en fruta y en ácidos grasos poliinsaturados, la famosa dieta mediterránea, la cual es rica en pescados, en aceite de oliva, en aceites.
evitar el sobrepeso, abandonar el tabaquismo, actividad física regular, aeróbica, 30 minutos al día, tratamiento de los concomitantes como son la diabetes y la dislipidemia, e evitar fármacos hipertensores como los AINES o los STIX. Por favor, ustedes que van a atender a los pacientes, pues si bien generalmente son mayores, que son hipertensos y tienen, digamos, artrosis de las rodillas y les dan un analgésico, y les dan un ibuprofeno, les va a subir la presión, son hipertensos, entonces no podemos dar eso. ¿Qué le vamos a dar, doctora? Paracetamol, el único antiinflamatorio que no sube la presión, no produce gastritis. Por eso tiene la facultad 7 años para dar el paracetamol. Sí. ¿Por qué? Porque sabes cuál es el mecanismo de acción de eso. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? De inicio siempre se debe dar asociación de medicamentos. Ya no es la tendencia a dar un solo antihipertensivo porque se ha visto que no funciona. ¿Ya? La idea es asociar pequeñas dosis para conseguir un buen efecto antihipertensivo y disminuir los efectos secundarios. Entonces, desde el inicio podemos dar terapia inicial, doble combinación, ya sea un inhibidor de la enzima convertidora o un bloqueador de los receptores de insulina más un calcio antagonista o un diurético. ¿A qué se refiere a esto? Por ejemplo, podemos asociar, digamos, el más conocido de enalapril. Enalapril, el preparado que viene aquí en el Perú es de 10 miligramos, podemos dar 10 miligramos cada 12 horas, porque no dura 24 horas, ¿ya? Más hidroclorotiazida, 12.5 miligramos al día. La hidroclorotiazida se da una sola vez, es el diurético, o sea, tenemos que asociar directamente. Pero si es un paciente que es gordito, tiene dislipidemia, está intolerando el azúcar, no le voy a asociar un diurético, no preocupa la diabetes. Entonces, para eso tenemos que conocer la fisiopatología y la farmacología. Si es un gordito, tenemos que asociar, digamos, enalapril, de la mañana a 7 de la noche, asociado a amlodipina a dosis bajas. Puedo darle 2.5 o 5 miligramos. Y van a ir muy bien los pacientes. No lo voy a buscar a la diabetes. Si el paciente es delgado, con mayor problema en la asociación de un inhibidor o a la 2 más un diurético. Siempre van asociados. ¿Ya? En muy pocos casos, ya sea una hipertensión de grado 1 que hemos visto y que no tenga factores de riesgo que no sea gordito, que no tenga otra enfermedad, podría probarse con un solo medicamento. Solo necesito. O si es un ancianito muy frágil que tiene fluctuaciones de presión. Pero después, en todo debe estarse la terapia combinada. Esa es la tendencia. Si no mejora, tenemos que combinar 3 medicamentos. Inhibidor más calcio antagonista, más diurético. O sea, los 3, más. Porque un paciente que es rebelde al tratamiento, pues asocia, ¿no? Y vamos. Los AMPA, 50 miligramos cada 12, más hidroclorotiazida, 2.5 más amlodipina, 5 miligramos. Son dosis asequibles y sumándose para conseguir un buen efecto antihipertensivo. La tendencia es asociar medicamentos en vez de subir las dosis. Si no funciona la hipertensión resistente, pues añadiremos, cuando hay hipertensión resistente, espironolactona como la triple combinación, porque vamos a inhibir el eje anti, o sea, la hormona vasopresina. Entonces, aldosterónicos tipo espironolactona. Podremos dar también otro diurético si tiene insuficiencia renal. En vez de dar hidrocloro, podríamos dar beta bloqueador o alfa bloqueadores, sí, por ejemplo, los pacientes que tienen hipertrofia de la próstata usan su tamsucina, sube el efecto antihipertensivo. O algún beta bloqueador si son de última línea. Solo si el paciente, además de hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca, tiene arritmias, o en mujeres jóvenes que desean gestar o en estado de gestación. ¿Listo? En el estado hay muchos preparados en que vienen los 3 en una sola pastillita y el paciente toma una pastilla y se siente muy bien. Toma una al día. Muy bien, hasta allí hemos terminado respecto a la hipertensión.
¿cómo se llamaban los medicamentos que estaban justo anterior de diapositiva? Dentro hay unos que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora. Esos son todos los PRIs, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Y los inhibidores de los receptores de angiotensina, que son los bloqueadores árabes. Son todos los sartanes, es decir, los sartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, telmisartán. ¿Esos cuáles son? Esos son los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Esos tienen que asociarse ya sea al diurético o al calcio de la necesidad de gas. Eso ya lo van a aprender en farmacología, pero tienen que saber, tienen que tener idea. ¿Ya? Arritmias cardíacas, vamos al otro tema. ¿Qué es una arritmia? Pues es un trastorno del ritmo normal. El ritmo normal que todos tenemos es el ritmo sinusal. El ritmo normal, porque se origina en el nodo sinusal. Las arritmias pueden ser muy diversas, al igual que su gravedad y las consecuencias clínicas. Lógicamente depende de modificaciones en el ritmo, la causa que las ha reducido y la falla que puedan producir una reducción grave. Acordémonos de la fisiología. Entonces, ustedes saben que el corazón tiene dos tipos de tejido, un sistema especial, que es el sistema, digamos, el tejido especializado que genera el impulso de vida, y el tejido muscular, que es el que va contra, produce la contracción. Este tejido especializado que tiene capacidad de automatismo está formado por las células del nodo sinusal, que como ya ustedes saben son automáticas, generan su propio potencial de acción, y este potencial de acción se difunde a través de las aurículas para llegar al nodo auriculoventricular. Todo este pasaje entre la despolarización del seno auricular, desde el nodo sinusal hasta el nodo AV, dura más o menos 40 minutos. De allí pasa al nodo auriculoventricular, allí se retrasa un poquito el impulso para permitir que las aurículas se contraigan y vacíen la sangre hacia los ventrículos, porque después del fenómeno eléctrico viene el fenómeno mecánico. Allí, después han llegado al nodo AB, va a permitir que salga el impulso a los ventrículos a través de las ramas de las X, de todo el sistema especializado, nodo sinusal, nodo AB, de ahí salen dos ramas, la rama derecha de las X, la rama izquierda de las X, que se divide en rama anterior, rama posterior, y su digamos, disposición especial en fibras de Purkinje, que son las que están en contacto directo con la capa muscular. Muy bien. Este sistema se traduce en el electrocardiograma, que es el que evalúa la actividad eléctrica del corazón mediante unas ondas. La onda P representa la despolarización de las aurículas. El complejo QRS, la despolarización de los ventrículos. Y la onda T, la repolarización de los ventrículos. ¿Okay? Entonces, una vez que está aquí en el sistema de Purkinje, el impulso se conduce y excita todas las células musculares ventriculares, empezando por los músculos papilares, desde donde el impulso difunde a las paredes de todos los músculos. En un corazón normal, desde que se genera el potencial de acción a nivel del nodo sinusal hasta la última fibra de Purkinje, hasta la última célula ventricular, dura unos 220 milisegundos. Estas, tanto en el nodo sinusal como en el nodo AB, las células son automáticas, es decir, pueden generar su propio potencial de acción. Entonces, normalmente esta es la conducción. Cuando se produce esta conducción normal, es cuando nosotros tenemos el ritmo sinusal normal. ¿Listo? Pero cuando hay conexión
taquicardia sinusal. Eso se ve fisiológicamente en las personas que hacen deporte, en los deportistas. Todos los deportistas tienen el corazón lento, ¿ya? 50 de frecuencia cardíaca, normal. Entonces se tienen más capacidad para hacer ejercicio. Estas bradiarritmias también pueden representar condiciones patológicas, sobre todo cuando la frecuencia es menos de 40. O en los no deportistas que no hacen ningún tipo de ejercicio pero tienen frecuencias altas, y sobre todo si se asocian con sí. O sea, no todas las bradicardias son normales, solo en los deportistas, ¿ya? Porque puede representar una serie de enfermedades, desde enfermedades sistémicas como por ejemplo hipotiroidismo, alteraciones hepáticas, como enfermedad del nodo sinusal del propio corazón. Entonces puede representar mucha patología. Pero lo más frecuente y lo fisiológico es cuando son deportistas. ¿Listo? Igual las taquicardias. Taquicardia sinusal es aceleración del ritmo normal. Solo del ritmo sinusal, solo que es por encima de 100. Generalmente las taquicardias sinusales son consecuencia de otras enfermedades, no del propio corazón. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando corres, te da taquicardia sinusal, el corazón se acelera, eso es lo normal. ¿Ya? Cuando hay fiebre, cuando hay anemia, cuando hay hipertiroidismo. Es decir, son secundarias a otras patologías, no es primaria del corazón. Muy bien, jóvenes, por ejemplo, si viene un paciente con 115 latidos por minuto, ustedes le toman electro 100 y es ritmo sinusal, taquicardia sinusal, lo van a llamar para el cardiólogo. Eso no lo va a sacar, ¿verdad? ¿Quién va a tratarlo? Ustedes. Van a bajar la fiebre, van a corregir la anemia, van a tratar el hipertiroidismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la salud? Aquí es muy importante obtener una buena historia clínica y un adecuado examen. Una vez que tengamos una buena historia, ¿qué nos va a referir el paciente? ¿Cuáles son los síntomas principales de las arritmias? El paciente puede venir por palpitaciones, mareos, disnea, dolor torácico y síndrome. Obviamente, cuando el paciente venga con estas molestias, lo primero que haremos es tomar un electrocardiograma para evaluar su frecuencia, si hay algún tipo de alerta. Cuando el paciente requiera, haremos prueba de esfuerzo, examen Holter, que es una grabadora de su corazón 24 horas. Por ejemplo, viene el paciente y me dice: he tenido latidos hasta 160 en mi casa, acabo de llegar y se me ha pasado. Tú le examinas y no tiene nada. Entonces, ¿cómo probar qué cosa era eso que tiene? No te está mintiendo. Para eso se ha inventado el Holter. Es un electrocardiograma de 24 horas. Colocas un aparatito, va a grabar el corazón y el paciente se le pide que haga todas sus actividades que normalmente hace, ¿no? Para poder captar ese sangre. También en algunos pacientes que necesitan mayor estudio se hace monitoreo electrocardiográfico y estudio electrofísico. ¿Cuáles son las principales arritmias? Una de ellas es el flujo y la fibrilación auricular, las más frecuentes en la emergencia. ¿Qué es el flujo? El flujo es un tipo de arritmia, es una taquicardia rápida cuyo origen ectópico es auricular. ¿Ya? Generalmente se origina mediante circuitos de reentrada por el ventrículo derecho, con frecuencia es una complicación de las malformaciones crónicas. Pocas veces ocurre en el corazón sano, pero las causas más habituales son enfermedad coronaria, estenosis de la válvula mitral, por ejemplo, reumática, alcoholismo, pilotoxicosis, enfermedad pulmonar, ya sea aguda o crónica, defectos auriculares tipo comunicación interauricular, trauma cardíaco. La frecuencia media de latidos auriculares puede ser hasta 6 veces por minuto. Si nosotros tenemos una frecuencia entre 60 y 80 normal en reposo, la frecuencia aquí es entre 250 y 300 latidos por minuto y se van a traducir en el ventrículo entre 75 y 150 latidos. Este flujo rara vez revierte espontáneamente y puede pasar a ser fibrilación auricular. Fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que van a encontrar en la especialmente
caracteriza por ser una actividad auricular desorganizada y muy rápida, mucho más rápido que el flujo. Frecuencias hasta 600 latidos por minuto. Esto va a conducir a una respuesta irregular del ventrículo que va a ser entre 150 y 200 latidos por minuto y a un pulso irregular. Aquí se llama que el ritmo es irregularmente irregular, es decir, es completamente irregular. Es decir, los 600 latidos de la aurícula no se van a transmitir todos al ventrículo. Se transmite alrededor de 150 a 200 latidos. Es lo que nosotros conocemos como una enfermedad que en semiología van a aprender, que es la de que produce el pulso deficitario. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a escuchar una frecuencia central al poner el estetoscopio en el corazón. Si cuentan en un minuto pueden encontrar, digamos, aproximadamente 200 latidos. Pones el pulso y en el pulso vas a encontrar 80. O sea, no es igual la frecuencia cardíaca con el pulso. Esa es la patología que causa pulso deficitario, por eso se llama, es la fibrilación auricular. O sea, no todos los impulsos de la aurícula se transmiten a los ventrículos. Se presenta en el 2% de la población, afecta más comúnmente a los varones y los ancianos. Puede ser aguda, si es menos de 48 horas, muchísima. Si es paroxística, o sea, aparece y desaparece en crisis, o puede ser crónica cuando se perpetúa más de 6 meses. Las principales causas son alcoholismo, infarto agudo miocardio, fallo cardíaco, cardiopatía estructural, hipotensión, enfermedad pulmonar, ya sea tromboembolia pulmonar o enfermedad pulmonar crónica, cirugía cardíaca, especialmente de la válvula mitral, y trauma cardíaco o trauma craneal. Esta es una de las patologías más frecuentes que van a encontrar siempre en el médico. Fíjense ustedes, aquí está lo que les había hablado, el sistema eléctrico normal, que genera el ritmo sinusal que todos tenemos. Cuando los impulsos se generan no en el nodo sinusal ni en el nodo AV, sino en focos ectópicos auriculares, ya sea en la aurícula derecha o a nivel de las venas, a nivel de la desembocadura de las venas pulmonares, va a generar un ritmo caótico, una activación irregular y que se expande por las aurículas y va a generar contracciones rápidas e irregulares en los ventrículos. ¿Cómo lo identificamos? Aquí está. Es un ritmo completamente irregular. No tiene onda P. Estas ondas pequeñitas dentadas son las famosas ondas F de la fibrilación. Otro tipo de arritmias frecuentes son las taquicardias supraventriculares paroxísticas. O sea que aparecen y desaparecen. Estas taquicardias también son una causa muy frecuente de la consulta. El mecanismo responsable es el por mecanismo de reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Esta reentrada también se localizaba en el nodo sinusal, en la misma aurícula, en el nodo AV o en un macrocircuito de reentrada que va a afectar la conducción anterograda hacia el nodo AV y a la conducción retrograda a través de una derivación auriculoventricular. También puede haber vías accesorias, es decir, por ejemplo, si tenemos nosotros la conducción de la luz, allá tenemos el interruptor y todo está establecido. Y es lo normal, cuando prendemos se eliminan los cartuchos, la corriente que se transfiere. ¿Qué pasa si yo del interruptor transfiero una directamente acá? Que no va a pasar por los otros circuitos. Y la conducción va a ser mucho más rápida. Tenemos un haz de conducción mucho más rápido, es un haz extra de lo normal. Eso es el síndrome de Wolff-Parkinson. Cuando hay conductos eléctricos aberrantes o naces con un gas extra de lo normal. Y la conducción ya no se produce por lo normal, sino se va por la vía alterna, de conducción muchísimo más rápida. Estas son un tipo de arritmias supraventriculares que se llama síndrome de Wolff-Parkinson o de preexcitación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de estas taquicardias? Palpitaciones, síncope, insuficiencia cardíaca, disnea y sudoración. ¿Cómo las vamos a ver?
Aquí está lo que es 180. Latidos por minuto. Son complejos delgados, no hay onda P, porque no se produce en el nodo sinusal. Si hay onda P, ¿ya? Y la frecuencia pasada. Esas son las famosas taquicardias para los sísmicas supraventriculares que ustedes también tienen que saber identificar. Hay otro tipo de arritmias, las extrasístoles ventriculares, las arritmias ventriculares. ¿Ya? Las extrasístoles ventriculares es la arritmia más común y también se presentan tanto en individuos sanos como en arritmias. Estos también se producen por un mecanismo de reentrada y con menor frecuencia por un foco. Estas pueden aparecer en individuos sanos y en los que no tienen cardiopatía estructural, pero también están favorecidas por el uso de alcohol, tabaco, café, fármacos simpáticos médicos. También pueden darse cuando se coloca anestesia, cuando hay hipoxemia, algunos trastornos hidroelectrolíticos como hipopotasemia e hipocalemia. A veces también pueden aparecer durante el ejercicio, incluso en los individuos. Son latidos extras. Y luego de las arritmias, de latidos extrasístoles, podemos ir al extremo de la taquicardia ventricular. Se caracteriza por cambios en los complejos QRS, generalmente es breve, pero si se prolonga puede producir síncope, puede generar una fibrilación ventricular de la presión. Estos se desarrollan porque generalmente hay una prolongación del intervalo de T, que puede ser producida por muchas, digamos, anomalías congénitas, por ciertos fármacos o por trastornos hidroelectrolíticos. Esta arritmia puede ser generada por algunos fármacos, los propios fármacos antiarrítmicos, como son quinidina, norcainamina, isopiramida, miodarona, sotalol, algunas fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos y eritromicina. Un pequeño aclaramiento respecto a las radiarritmias que ya habíamos dicho, también pueden ser producidas por fármacos antiarrítmicos como beta-blocker, digoxina, verapamidotina, amiodarona. Y como les había mencionado, las radiarritmias también se producen por hipotiroidismo o enfermedades hepáticas. Aquí tenemos un ejemplo de las extrasístoles ventriculares, ritmo sinusal normal, latidos extras. Y aquí tenemos un ejemplo de la taquicardia ventricular hipotorsada de Cohen's. Es un tipo de taquicardia ventricular o tipo torcida de Cohen's. Es un ritmo totalmente desde el complejo QRS, desaparece, no hay una P, no hay nada. Es un ritmo totalmente. ¿Cuál es el tratamiento de las arritmias? Depende de la causa, depende del tipo de arritmia, depende de qué conozcamos la farmacocinética de los medicamentos antiarrítmicos. Porque todos los medicamentos antiarrítmicos son proarrítmicos. ¿Por qué? Porque van a tener un sistema de actuación diferente. Debido a algunas características especiales, se ha creado una clasificación de los antiarrítmicos creada por Vaughan Williams y es la siguiente. La clasifica en 4 grupos: grupo 1, 2, 3 y 4. Yo les recomiendo que esto se lo aprendan de memoria como si fuera la tabla de multiplicación. ¿Por qué? Porque se les van a tomar toda su vida. ¿Ya? Mira, desde empezando el examen de ciencias básicas al final de este año, el examen de cuando terminen la carrera, ¿ya? El examen nacional de medicina, el examen para el internado, el examen para la residencia, todo en la vida preguntan los antiarrítmicos. Entonces mejor apréndanse la hora de ver. Los antiarrítmicos se clasifican en 4 grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. El grupo 1 es los que inhiben la corriente de sodio, que hacen, reducen la velocidad de ascenso de la fase 0 hacia el potencial de acción. Dentro de ellos tenemos el grupo 1A, que van a incrementar la duración del potencial de acción, van a prolongar los intervalos PR, QRS, QT. Dentro de ellos estamos quinidina, hidroquinidina, procainamida, isopiramida, amalina, carnalato, y tal. El grupo 1B disminuye la duración del potencial
Fase 2 son los beta-bloqueadores o bloqueadores intraendémicos que van a deprimir la pendiente de la fase 4 del potencial de acción. ¿Cuáles son? Propranolol, metoprolol, atenolol. En la clase 3, estos prolongan la duración del potencial de acción, lo que da lugar a un aumento del periodo refractario efectivo. ¿Cuáles son? Amiodarona muy conocida, sotalol, dofetilida, ibutilida y letrozol. Estas tienen presentación endovenosa en otros países, nosotros solo tenemos amiodarona. En la clase 4, inhiben los canales de calcio, dan lugar a que se lentezca la conducción del noroAB. ¿Cuáles son? Verapamil y es los más conocidos. Aquí sí tenemos presentación bien endovenosa para las arritmias supraventriculares. Y hay otros fármacos que no encajan en esta clasificación, que son la adenosina y la leucina. Estos también se usan para pasar de una taquicardia a ritmo sinusal. La leucina para controlar frecuencia, ¿ya? Para controlar especialmente cuando hay fibrilación auricular permanente. Muy bien, además de los antiarrítmicos, ¿qué se hace con las arritmias? Cuando hay fibrilación auricular y el paciente viene hemodinámicamente estable, es decir, la presión está bien, y es agudita, menos de 48 horas, podemos cardiovertir, es decir, pasar a ritmo sinusal, ya sea farmacológicamente si la presión está bien, o eléctricamente si la presión se compromete. Hay compromiso del estado hemodinámico, tenemos que cardiovertir la arritmia, si no, vamos a perder al paciente. ¿Qué hacemos? Cardiovertir. Pero si el paciente tiene más de 48 horas de la fibrilación, ya tenemos que ser muy cautos porque esta es una arritmia altamente política. Produce trombos en la aurícula que dispara y puede producir una sequía. ¿No? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Encontramos esofágico, mirar si no hay trombos y decir cardiovertir. ¿No? Después, cuando el paciente viene con braquiarritmias, es decir, frecuencias lentas, viene y resulta que se ha desmayado o tiene mareos intensos al caminar y se asocia a que tiene frecuencias lentas. ¿Qué vamos a poner? Marcapaso. ¿Para qué? Para evitar las frecuencias lentas. El marcapaso solo es para las frecuencias lentas o los bloqueos. ¿Ah? Si el paciente tiene arritmias a repetición tipo taquicardia supraventricular y de frecuencia 4 veces al mes, pese a que toma medicina o fibrilación auricular de respuesta alta, pues haremos ablación de esos haces extras para evitar la necesidad de las arritmias. Tienen muy buen resultado y son curativas en la taquicardia supraventricular, no así en la fibrilación porque va restricta. Muy bien, si el paciente hace una arritmia ventricular tipo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, obviamente vamos a tener que implantar un desfibrilador cardioverso implantado, ¿no? Que se va cambiando la batería cada ciclo. Todos esos procedimientos se hacen acá en el hospital de seguros. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las arritmias, que hemos tocado los más importantes. Hay muchísimas arritmias y los mecanismos varían, pero las más frecuentes por las que los pacientes acuden a consulta son por fibrilación, por flúter, por extrasístoles y por taquicardia. Pasamos al tercer tema, que es el síndrome coronario agudo. ¿Qué es un síndrome coronario agudo? Ustedes se acuerdan perfectamente la irrigación de las arterias que van al corazón, que son las arterias coronarias, ¿no? Coronaria derecha y coronaria izquierda, que salen de la arteria aorta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Es un fenómeno en el cual se produce la ruptura, ¿ya?, de una placa que está dentro de la luz del vaso. Se rompe la placa y como consiguiente va a haber trombosis a nivel de la placa de la arteria, a la que además se puede añadir algunos fenómenos de espasmo coronario, embolización distal de fragmentos trombóticos. Las placas más proclives a estos fenómenos se denominan placas pulmonares.
encontrar síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Cuando decimos que es un síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST, cuando dura más de 20 minutos, habitualmente es una oclusión completa con abundante fibrina y que evoluciona hacia un infarto transmural. Y el síndrome coronario agudo sin elevación persistente del segmento ST es una oclusión total o subtotal, o es total pero es intermitente, es como un tapón, entra y sale, con embolización distal de fragmentos de trombo linfonoidal. Dentro de esta entidad se va a englobar angina inestable, que tiene trombolinas normales, infarto sin elevación de ST o infarto submiocardial. Más, vamos para que lo comprenda mejor. Entonces, síndrome coronario agudo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es evidentemente clínico. El paciente viene con dolor en el pecho de causa cardíaca. El dolor en el pecho de causa cardíaca se llama angina de pecho. ¿Cómo es la angina? Es un dolor opresivo en el medio del pecho, como cuando uno come un carbohidrato de atragantes. El paciente lo refiere así. Es como que se me ha cortado un camino. O el paciente claramente te dice: siento que usted me ha puesto la rodilla o me ha puesto un ladrillo. Y claramente ingresa por la emergencia con la mano así. Reprime el pecho, no viene como que reprime acá, ¿verdad? ¿Dónde está el corazón? En el pecho, ligeramente doblado a la izquierda. ¿Cómo está? ¿Verdad? Eso también es. ¿Ya? Entonces el paciente viene con la mano así. Vengo porque me oprime el pecho. Ustedes básicamente viene así. Si viene el paciente, ¿por qué viene si me duele el pecho? ¿Dónde le duele? Me duele acá, eso no está bien. ¿Ya? El dedo no está bien. Semiológicamente no hay dolor. Me punza, me duele. Esa es la típica, ¿no? Tengo punzadas y se me adormece el brazo. Todos los médicos hacen la interconsulta al cardiólogo pensando que es angina. No habían aprendido eso. No han ido a la clase de semiología. El dolor de causa cardíaca no es punzadas. El dolor de causa cardíaca en el síndrome coronario agudo no se te adormecen los brazos de ningún tipo. ¿Ya? ¿Qué cosa es la manifestación? Opresión en el medio del pecho, como cuando uno come carbohidratos, eso es típico. Se puede irradiar esa opresión, ese dolor, sí, al dedo, a la mandíbula, al brazo izquierdo, incluso al borde cubital del miembro superior izquierdo, o incluso a las dos ojos. Pero es irradiación. No es que me doble el brazo y vengo porque tengo dolor. ¿No? O sea, tiene que ser así, ¿no? Esa es la característica. Entonces, es una opresión en el medio del pecho que puede irradiarse a la axila, a los hombros, al miembro superior izquierdo básicamente. Se acompaña de síntomas vagales. ¿Qué significa? Le da sudor frío, sensación nauseosa. El paciente no se siente bien, por eso viene a emergencia. Entonces, el diagnóstico es eminentemente clínico, porque viene con dolor, ¿ya? Y se realiza cuando el paciente pues viene con angina. El dolor de causa cardíaca se llama angina. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es? Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Tenemos que imaginarnos que aquí está la arteria coronaria, se ha ulcerado la placa y se forman las plaquetas. Cuando se rompe la placa, se agregan las plaquetas, tenemos síndrome coronario agudo. ¿Ya? Cuando el trombo no ocluye totalmente la luz del vaso, tenemos síndrome coronario agudo sin ST elevado. Dentro de este sin ST elevado hay dos: o es angina inestable o es infarto sin elevación del ST. ¿Cuál es la diferencia característica? Básicamente son las trombolinas. ¿Ya? Si las trombolinas salen negativas, el electro es normal, pero tiene la clínica, es una angina inestable. Si el paciente tiene algunos cambios en el
se acelera. Dice, por ejemplo, ahora antes subía todo el piso y recién me venía la angina. Ahora no subo ni la mitad de las gradas ni me viene la angina. ¿Qué significa? Que está acelerada, que hay peligro de infarto. ¿Ya? O la angina posinfarto, que el dolor de las mismas características que les he descrito, pero después de ya a los días siguientes de que hay el infarto. Entonces, ¿qué significa? Que hay miocardio hígado, que todavía aún hay que repercutir, hay que hacer algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante un paciente con dolor torácico tipo angina, debemos hacer un electrocardiograma inmediatamente en los primeros 10 minutos que hay. Si hay elevación persistente del segmento ST, pide un manejo diferente porque tenemos que repercutir esa área. Si el paciente presenta el cuadro típico de angina, la angina es ya sea el infarto, ST elevado o no es lo mismo, es dolor en el pecho, ¿verdad? Eso es la angina. Tenemos que determinar si es con ST elevado o sin ST elevado, ¿ya? Entonces, si es una angina sin ST elevado, que la debe hacer y sospechamos de que puede tratarse de un infarto de cara inferior, hay que hacer derivadas derechas o posteriores, ¿ya? Para descartar extensión al ventículo. Entonces, es muy útil comparar los electrocardiogramas antiguos del paciente. Mientras vamos tomando el electro, vamos consiguiendo el electro del paciente. Su historia activa es muy importante para comparar, ¿ya? Por sobre todo cuando se viene con dolor en el pecho y encontramos un bloqueo de rama izquierda. Dolor en el pecho, o sea, angina de pecho, más bloqueo de rama izquierda nuevo, eso es igual al infarto anterior. Entonces, paciente con signos y síntomas del síndrome coronario agudo, electro, si hay elevación más de 0.1 milivoltios en dos derivaciones contiguas o en dos derivaciones primordiales o nuevo bloqueo de rama izquierda, eso es infarto agudo de miocardio con ST elevado. Si hay otras alteraciones o incluso el electro puede estar normal, estamos ante un síndrome coronario agudo sin ST elevado. Si la troponina se eleva, estamos ante un infarto sin ST elevado. Si la troponina es normal, angina en estado. Esos son pacientes de alto riesgo, porque pueden producir pasar instantáneamente de aquí acá. ¿Ya? No es que aquí me quedé y de acá no voy a progresar. Todo es un continuo. Puede ser que en horas estén debutando con angina inestable y después pasen a infarto. ¿Ya? Entonces tienen que hospitalizarse. Tenemos que evaluar si hay cambios dinámicos, si hay descenso del segmento ST, es un paciente de alto riesgo, si hay inestabilidad hemodinámica o hay arritmias, si es diabético, si tiene puntuaciones de alto riesgo de acuerdo a la escala de Dini o Grace, obviamente tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué hacemos? Si el paciente tiene cuadro típico sin elevación del segmento ST, es un síndrome coronario agudo, ya sea angina inestable o infarto subendocárdico o sin elevación del ST, daremos terapia antitrombótica y antiisquémica precoz. ¿Qué significa? Antiagregación plaquetaria de aspirina por kilogramo y anticoagulación de riego. Pero si el paciente tiene elevación del segmento ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo con el síndrome coronario agudo con dolor típico, va a ir a terapia de reperfusión. Tenemos que abrir el vaso. ¿Qué vamos a dar? Fibrinolíticos o angioplastía primaria. Depende de la hora. Si el paciente tiene en la mañana y hay atención y es asegurado que va al Hospital Nacional, se le da angioplastía primaria. Mucha suerte. Pero si se le da el infarto en la tarde o en la noche, en un sitio le van a hacer angioplastía, solo se le tiene que hacer terapia de reperfusión. Fibrinolisis. Entonces tenemos que distinguir o es el uno o es el otro porque el tratamiento es diferente. ¿Listo? Para la próxima semana vamos a hacer el grupo 2, va a ser hipertensión arterial. El grupo 3, arritmias, escojan dentro de las que hemos explicado cuál es el caso clínico de arritmias. ¿Ya? Y el grupo 1, síndrome coronario